Entonces, para esto yo voy a aquí preparar una serie de triángulos muy parecidos, por cierto, a los que van a aparecer en su eventual evaluación, que recuerden es el día jueves, gracias, jueves de la próxima semana. Bien, vamos aquí a dibujar una línea para asegurarnos que tenemos un triángulo rectángulo. Afortunadamente aquí podemos poner una línea perpendicular. Ups, me equivoqué, hice paralela. Hice línea perpendicular aquí y acá. Vamos a definir dentro de esto un segmento como este y ahí entonces cerramos este triángulo. Entonces aquí vamos a tener nuestro triángulo que tiene un ángulo de 90 grados ahí y eso lo vamos a dejar fijo. Bien. Los otros puntos, como este lo podemos mover, o este de acá, para ir cambiando un poquito nuestro triángulo. Y aquí entonces vamos a definir este ángulo de acá, que si ustedes se fijan es un ángulo de 53 grados, y vamos a poner el largo de este cateto que está acá. Bien, entonces les voy a mostrar ahora cómo se desarrolla este ejercicio una vez que les dé la pregunta. Bien, la pregunta que típicamente acompaña estos ejercicios es ¿cuál es la medida de alguno de los otros lados del triángulo? O bien, también se les puede preguntar cuál es el perímetro del triángulo, que recuerden que esa es la suma del largo de todos los lados, o cuál es el área del triángulo. Y en el caso del triángulo rectángulo, el área es la multiplicación de los dos catetos dividido en dos. Bien, esos dos conceptos los vimos cuando estábamos justamente haciendo nuestro repaso. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a encontrar ahora no va a ser ninguna de esas dos cosas en el perímetro del área directamente al menos. Lo vamos a partir encontrando cuáles son las medidas de los otros lados del triángulo. Bien, o sea, cuánto mide este lado de acá y cuánto mide este lado de acá. Y para eso entonces nos vamos a fijar en esta medida del ángulo de acá. Vamos a abrir aquí otra ventana de Desmos, pero en este vamos a hacer nuestros cálculos. Y ahí vamos a entonces también a poner el enunciado de nuestros ejercicios para que ustedes lo vayan resolviendo. Entonces aquí vamos a poner, no vamos a usar la parte del gráfico, vamos a usar solamente esta parte de texto. Entonces, considerando el triángulo de la figura, por cierto, como les dije, no va a aparecer acá, sino que va a aparecer en la otra pestaña. El triángulo rectangular. El que tiene un ángulo de 53 grados y un cateto de, ¿cuánto era? De 5.75. Encuentre el largo de los otros lados del triángulo. Ya, excelente. Entonces, ¿cuáles son los pasos para encontrar cuáles son los lados, el largo de los otros lados? Yo les explicaré acá y voy a resolver este ejercicio y después les voy a dar espacio a ustedes para que intenten resolver el siguiente. Bien. Ya. ¿Cómo haremos esto? En la calculadora, lo que podemos hacer es, como vimos ayer, encontrar cuál es el valor de las relaciones trigonométricas para algún ángulo cualquiera. Bien, y eso también lo podemos hacer acá. Por ejemplo, podemos encontrar cuál es el seno, y si usan ustedes este servicio, recuerden que tienen que usar sin y no sen, porque está en inglés. Podemos encontrar, por ejemplo, el seno de 53 grados. No entiende ese grado, ese símbolo, un momentito. Momento. La configuración, ¿dónde está? No, no es acá, no es acá. No, perdón, no vamos a poder usar esto. Había olvidado el pequeño detalle que esto no se puede configurar
como las calculadoras para que nos queden todos los cálculos, perdón, con los ángulos en grados, como se hace acá. Bien. Ya. Vamos a hacer los cálculos acá nomás. Mil disculpas. Entonces yo les voy a dictar lo que debemos hacer. Aquí entonces vamos a tener nuestro triángulo y la idea es calcular el largo de todos los lados. Para eso entonces podemos usar nuestras relaciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, por ejemplo, el valor del seno de nuestro ángulo de 53 grados, y voy a poner esto en X y esto en Y, el valor del seno de 53 grados va a ser igual al cateto opuesto del triángulo Y dividido por la hipotenusa. Si yo tuviera el valor del coseno de este ángulo, sería el valor del cateto adyacente, que es este de acá, dividido por la hipotenusa. Si tuviera el valor de la tangente, sería el valor del cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Pero como los valores del seno, coseno y la tangente me los puede dar una calculadora, eso lo tengo que relacionar con la razón entre los lados de un triángulo, de este triángulo de acá, y puedo despejar entonces alguna de las dos incógnitas. ¿De qué manera? Veamos. Vamos a ver, aquí tenemos nuestro ángulo de 53 grados y tenemos el largo de este lado que es el cateto adyacente. Bien, y digamos, súper, si yo tengo el cateto adyacente y quiero saber la hipotenusa, puedo pensar, ¿qué relación trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Y de las que conocemos hay solamente una, que es el coseno. Entonces, si yo encuentro el coseno de 53, me va a dar entonces este valor, que es de 0.601. Podemos dejarlo solamente en 0.6. Bien. Entonces, yo aparte de eso, sé que el coseno va a ser el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. O sea, 5.75 dividido en X va a ser igual a 0.6. Bien, estoy aquí aproximándolo a solamente dos decimales. O sea, todo esto se pierde y el 0.60 queda en 0.6, como lo hicimos ayer. Bien. Y de aquí entonces tengo que despejar la X. ¿Cómo se despeja la X? La X que está dividiendo aquí va a pasar multiplicando 0.6 por X, y luego el 0.6 que está dividiendo pasa multiplicando, perdón, que está multiplicando pasa dividiendo por acá. 7.57 dividido en 0.6. Y el resultado entonces es que este valor X, que correspondía al valor de la hipotenusa, es 9.583 periódico. Y según lo que tenemos acá, el valor es 9.53, que como les he dicho varias veces, aquí nos falla un poquito el asunto de la aproximación, entre otras cosas. Por ejemplo, este ángulo no puede no ser perfectamente 53, y quizás si es que usamos más decimales acá, ahí nos aproximamos un poco más, 9.55 en vez de 9.58. Pero en general ese detalle en el segundo decimal no va a ser tan importante. Bien. Entonces, para recordarles, ¿qué fue lo que hicimos para encontrar uno de estos ángulos, uno de estos lados, perdón, incógnitos? Es lo mismo que hacíamos en ejercicios anteriores, con la diferencia de que ahora no nos dan cuál es el seno o el coseno del ángulo, sino que nos dicen solamente el ángulo y se espera que ustedes lo puedan calcular con una calculadora o con la calculadora de su teléfono o de su computador. Bien, y luego de eso se hace la misma relación que antes. Bien, en otros ejercicios antes no les decíamos cuánto valía este ángulo, simplemente les decíamos que el seno o el coseno de ese ángulo tenía tal valor, y eso ustedes lo tenían que relacionar con la razón de los lados. Ahora les estamos diciendo que ese es el ángulo, y ustedes tienen que encontrar cuál es el seno, coseno, tangente, la relación trigonométrica que les sirva, para encontrar cuál es el valor de los otros lados. ¿Cómo identificar cuál es la relación trigonométrica que les sirve? Tienen que ver qué ángulo les dan. En este caso les dan el de 53, el de 90 por lo general ustedes no lo van a usar, eso va a estar ahí considerado para que ustedes sepan que ese es un triángulo rectángulo y ustedes pueden usar las razones trigonométricas. El ángulo que les dan entonces es el de 53, y aparte les dan este cateto que está acá que dice que es de 5.75 unidades de largo. Y este cateto, a partir del ángulo de 53, es el cateto adyacente.
Así que si ustedes quieren calcular cuál es la hipotenusa, tienen que pensar cuál es la relación trigonométrica que relaciona el cateto adyacente, que es el que me dan, con el valor de la hipotenusa, que es el valor que quiero encontrar. Y entonces, lo que cumple, la relación trigonométrica, perdón, que me relaciona esos dos, es justamente el coseno, porque el coseno es cateto adyacente, el valor que me dan, dividido por la hipotenusa, el valor que quiero encontrar. Y esa es justamente la expresión que, perdón, la ecuación que estaba anotada acá. De hecho, podríamos, en vez de poner el 0.6, ustedes podrían poner directamente el coseno de 53. Para llegar entonces al valor que buscamos ahí. 9.55. Y la diferencia acá, como les decía, es por el asunto de la aproximación. Muy probablemente este ángulo sea ligeramente distinto a 53, pero no me muestra más decimales que esto. Lo mismo con este largo de acá. No me muestra más decimales y probablemente sean algunos decimales mayores. Y finalmente, ¿cómo podemos encontrar el largo de este cateto Y? Ahí tenemos dos maneras. Primero podemos usar trigonometría y relacionar este cateto, que es el cateto opuesto al 53, con alguno de los otros dos, ya sea por el seno, que es cateto opuesto dividido en hipotenusa, o la tangente, que es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Y la otra manera es usando el teorema de Pitágoras. Bien, pero no se los recomiendo mucho porque... Perdón. Porque como hay decimales, pueden entramparse un poco los cálculos. De todos modos, ustedes tienen acceso a calculadora, tienen mi completa autorización por usar calculadora en la prueba. La van a tener que usar, de hecho, para calcular el seno y coseno de algunos ángulos, así que podrían resolver o encontrar cuál es el valor de Y usando el teorema de Pitágoras. Y si alguien lo quiere hacer ahora para comprobar que lleguemos a lo mismo, excelente. Bien. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de Y? Vamos a calcularlo usando el valor del seno de 53. El seno de 53 va a ser Y, que es el cateto opuesto, dividido por la hipotenusa. Bien, así que vamos a tener lo siguiente. El valor de Y, perdón, el seno de 53 va a ser el cateto opuesto, que tiene una medida de Y, dividido por la hipotenusa, que es 9.53. 9.53, y por lo tanto, para encontrar el valor de Y, nuestra incógnita, este valor que está acá, que es el de la hipotenusa, debe pasar multiplicando, por lo tanto Y va a ser 9.53 por el seno de 53. Y eso entonces es igual a 7.61. Veamos qué tal nos va. ¿Qué nos dice esto? 7.6. Bien, y nuevamente es un asunto de diferencia en el segundo decimal, así que yo lo considero un triunfo absoluto. Bien, coméntame entonces si es que alguien de ustedes lo encontró de otra manera, por ejemplo, usando el teorema de Pitágoras. También esto ustedes lo podrían haber encontrado en vez de usando el seno, usando la tangente, porque la tangente de 53 es el cateto opuesto, que era Y dividido por la hipotenusa. Perdón, dividido por el cateto adyacente. Entonces ese cateto adyacente iba a pasar multiplicando y lo que íbamos a obtener era tangente 53 por el 5.75 y también vamos a llegar a 7.6 algo, donde nuevamente la diferencia en el segundo decimal viene por los problemas de aproximación dentro de este dibujo y que nos faltan decimales. Pero se llega a un valor completamente parecido y en caso de que haya una discrepancia así de chica, en una evaluación no va a ser tan importante. Bien, súper. Preguntas con respecto a esto. Por favor, aprovechen de hacer todas las preguntas ahora. Si ustedes se fijan, son problemas en los que se aplica el mismo concepto que habíamos aplicado antes de resolución de triángulos, ver cuál es la incógnita, plantear la ecuación y despejar la incógnita de esa ecuación. Pero la única diferencia que hay, y si ustedes quieren verlo así, el grado de dificultad extra es que ahora no les dicen cuál es el número de la razón trigonométrica, sino que se les da el ángulo y ustedes tienen que calcular la razón trigonométrica. Aprovechen entonces de preguntar.
Vamos entonces a pasar a hacer otros ejercicios de esto. Vamos a borrar esto, lo vamos a dejar con Y. Este ahora va a ser nuestra incógnita X. Y este va a ser entonces el largo que vamos a tener. Vamos a borrar este de acá. Vamos a definir ahora el otro ángulo. Y vamos a mover esto un poquito. Ya. Bien, entonces ahora sí la pregunta va a ser, y espero que ustedes comiencen a responder el problema ahora. Por lo mismo les vamos a dar unos minutos para que lo calculen. Calcule cuál es el perímetro de este triángulo. Bien, y para eso entonces ustedes deben encontrar cuál es el largo de todos los lados, o sea, el largo de los dos catetos que faltan. Ahora les dan el valor de la hipotenusa y luego sumar los largos de esas tres cantidades. Bien, profe María Elena, ¿le quedan claros cuáles son los pasos o los repasamos una vez más? Sí, profe, mire, de hecho estaba viendo los puntos clave, eso estaba haciendo, mire. Ya, excelente. Esa habilidad de síntesis que me gusta mucho, que, por ejemplo, que la profe María Elena aporte, porque sé que les puede ayudar a muchos de ustedes con su cadena de pensamiento. Sí, sí, miren, esto es como metodologías. Sí, lo que pasa es que yo tengo todos los apuntes, entonces estaba viendo que los puntos claves para poder solucionar esto, primero era eh, conocer las claves de las fórmulas, manejar lo que son las fórmulas, Sí, y lo otro es la relación de las partes del triángulo, poder bien, asociar el tema de los nombres del triángulo y ahí ya no es tan complicado. bien. Y ahí uno hace el ejercicio que es la geometría básica, que es como lo que el contenido de octavo, porque eso es lo El que están pasando contenido en de octavo. octavo. ¿Cuáles son los contenidos de octavo que estamos aplicando acá? Sí, pues estamos viendo perímetro, Ah, súper. razón, todo eso son contenidos de octavo, pero no Perfecto. estamos hablando de trigonometría específicamente, sino que estamos hablando de geometría. Claro. Entonces yo estoy como tratando de asociar todo eso y llegar a la conclusión de que la forma clave de solucionar este problema es conocer las claves de las fórmulas y la relación de las partes del triángulo. Y ahí Perfecto. para abajo es separar en 3 pasos lo que están pidiendo. Eso estaba haciendo, profesor. Estoy Ya. solucionando el problema, pero sí solamente estaba viendo eso. No, excelente, excelente. De hecho, creo que se lo he dicho varias veces. Es una de las partes más difíciles, creo yo, y es bien complicado hablar de que algo sea difícil objetivamente, bien, pero una de las partes más difíciles de resolver un problema es justamente plantearlo bien, porque todo el resto de los cálculos son o bien más mecánicos o los puede hacer una calculadora. Claro. Así que eso es la base. Si ustedes logran hacer eso, por ejemplo, esa es la parte que por lo general va a tener más puntaje en mi desglose. Sí, de hecho yo tengo anotado aquí cómo solucionar el problema, pero no tengo la resolución del problema. Mire, tengo como paso es ver el ángulo, la razón, recordar la fórmula, determinar las piezas de la razón trigonométrica y resolver. Excelente, excelente. Entonces después, en un ratito más, nos vamos a dar 5 minutos para que lo resolvamos. Vamos a probablemente pedirle a la profe María Elena que nos ayude entonces con esto. Ninguna presión, ninguna presión. No, sí, pero yo solamente hago los análisis de cómo resolverlo. No he podido resolver los ejercicios, pero Sí, estaba eso, haciendo los eso es análisis. lo importante. Los otros los cálculos los vamos mostrando acá. Súper. Uh -huh. Entonces le damos unos minutos para que responda, que nos explique rápidamente, por favor, cómo llegó a esos valores. Y después vamos a intentar reproducir su razonamiento con la profe María Elena, ¿bien? Y ver si es que coincide con lo que ya hicimos. Así que Benjamín, por favor. Saqué el coseno del ángulo 30, lo Bien, multipliqué por la hipotenusa porque está dividiendo en el coseno y ahí me dio el Y. bien, Y el X lo saqué con el ángulo 60 ya, porque excelente. hay 120 grados ahí, así que faltan 60. Ya, Y súper. fue el coseno del ángulo 60 y lo multipliqué por la hipotenusa y ahí me dio X.
Ya, excelente, súper, muchas gracias. Súper bien lo que hizo su compañero. Ahora lo vamos a explicar con las ecuaciones y haciendo todos los cálculos acá en la pizarra. Bien, y aquí entonces su compañero llega a la respuesta de Y, que es igual a 9.84. Aquí tenemos 9.83, que como les dije, esa diferencia es despreciable, es un tema de aproximación nomás. Y en X había llegado a 5.68 y aquí nos da 5.71, que también está súper, súper bien. Ok, entonces, muy bien, felicitaciones a Benjamín por haber resuelto este ejercicio y a quienes estaban cerquita, muy bien también. Ah, y bueno, entonces aquí faltaba, claro, ver cuál es el perímetro de esto. Y eso lo podemos hacer acá, poniéndole etiqueta al perímetro, y el perímetro va a ser más o menos 26.9, que va a ser la suma de todos los lados. ¿Bien? Eso de ahí. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo se calculaban los largos de esos lados. Bien, entonces siguiendo los pasos de la profe María Elena, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Ya, según yo. Sí, Esto es como el análisis del ejercicio. sí, Es conocer los puntos claves de las fórmulas. Yo eso creo que es lo primero. muy bien. Eso, Entonces, ya, súper. ver Los primero lo puntos, que nos están pidiendo, hacer excelente. el análisis de la pregunta. Entonces, como nos están pidiendo el perímetro, tenemos que saber cuál es el largo de los otros lados, y aquí de hecho estaba explícito, más explícito aún, perdón, porque nos decían que los lados eran las incógnitas y que por lo mismo no les borré acá las letras. Que el X y el Y son las incógnitas para encontrar el perímetro que después íbamos a encontrar sumando el largo de todos los lados. Bien, ya. Entonces, una vez que identificamos las incógnitas, ¿qué más vamos a hacer? Tener claro cuál es la relación de las partes. Saber, por ejemplo, qué es lo que es la hipotenusa, qué es la parte más larga, conocer lo que es el cateto adyacente y el opuesto. ¿De qué he puesto Exacto. atención, profesor? Muy bien, no, me parece súper. Espero que el resto de los estudiantes del curso también tengan todas las condiciones perfectas para que puedan poner el mismo nivel de atención. Entonces, nos daban acá el valor de la hipotenusa, que es este 11.37, que es el lado más largo y que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y nos daban este ángulo de 30 grados, y a partir de este podemos identificar cuál es el cateto opuesto, que era el X, el que estaba al frente, y el cateto adyacente, que es acá el Y, que está al ladito del 30. Bien, súper. Entonces, ahora viene la parte de relacionar esto con las incógnitas que nos daban. Sí, y aquí podemos ya empezar a determinar las piezas de la razón trigonométrica, porque ya tenemos Exactamente. todo claro. ¿Y qué razón trigonométrica es la que usa su compañero Benjamín? Benjamín usa el coseno de 30 grados. Bien, porque él dice, tengo este ángulo de 30 grados, ya me dan la hipotenusa y quiero calcular estos dos catetos. Voy a partir por el cateto adyacente y para eso uso el coseno. ¿Por qué? Porque coseno relaciona cateto adyacente, que es lo que quiero calcular, e hipotenusa, que es lo que me dan. Entonces, siguiendo el procedimiento de antes, vamos a tener que el coseno de 30 grados va a ser 0.866, pero eso es igual a el cateto adyacente, que era Y, dividido por el largo de la hipotenusa, que era este 11.37. Y si ustedes despejan la cantidad de Y, como el largo de la hipotenusa está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Coseno de 30 por 11.37, y el resultado es entonces 9.84. Si es que lo aproximan, les va a quedar 9.85, que era justamente lo que había dicho su compañero Benjamín, y coincide, con excepción de una aproximación decimal acá, con el valor que nos mostraba acá nuestro simulador de geometría. Bien, no sé si la profe María Elena había llegado a hacer el cálculo también. No, solamente estaba haciendo los análisis de cómo poder separar Ya. esto en pasos. Ya, pero eso, como yo les dije, es muy, muy, muy importante, porque después es cosa de reemplazar y despejar nada más algo que yo considero que es un poco más sencillo. No sé si será la misma opinión de ustedes. Así entonces se encuentra cuál es el valor del primer cateto, que es el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Y si ustedes se fijan acá, a la incógnita, perdón, no teníamos que hacerle nada, solamente teníamos que multiplicar por la cantidad que estaba dividiéndola originalmente.
Súper. Bien, preguntas con respecto a eso. Cuéntanos en el chat si es que llegaron al mismo valor, si es que llegaron a otro valor, si es que estaban cerquita. Todas esas dudas, por favor. Antes de que pasemos al cálculo del otro cateto. Profe, ¿sabe qué? Yo estaba pensando acá que Ujú. lo clave de estos ejercicios, que yo lo encuentro bastante complicado, no son complicados, pero son un poquito enredados por la cantidad de información que nos entregan, Sí, es leer bien la pregunta. sí, sin duda. Aquí el problema es que todavía no estoy seguro si es que anoto acá y si les va a aparecer. Voy a anotar algo acá y me dicen si les aparece. Y por ejemplo, ahí anoté algo, no sé si les aparece. No. No, ya, me imaginaba. De repente, bueno, suelo tener ese problema. Si es que anota alguien más, de repente lo veo, pero yo no, por algún motivo no lo puedo ver. Ya, no hay problema, no importa. Entonces, claro, en la evaluación que estoy armando para la próxima semana, ahí va a estar todo súper claro, súper claro en las preguntas. Bien, qué es lo que les van a preguntar. ¿Ok? Así que no se preocupen. Y los ejercicios que vayamos a ver que están en el libro, en el cuadernillo la próxima semana, también tienen en los enunciados explícitamente qué es lo que les piden. Bien, ya, súper. Aquí en el chat tengo comentarios. Tomás Valencia dice llegó al mismo valor y Fabián Ávila dice estuvo cerca del resultado. ¿Qué le faltó a Fabián para llegar? Nos deje también un comentario en el chat. Por mientras les voy a comentar qué es lo que hizo su compañero para encontrar el segundo cateto. Hizo algo bien interesante, porque ustedes pueden decir, tengo el valor de 30, tengo la hipotenusa y quiero encontrar este que es el cateto opuesto, así que voy a usar el seno, porque seno es cateto opuesto dividido por hipotenusa. Sin embargo, su compañero dice, me siento cómodo usando el coseno, así que voy a usar el ángulo de acá arriba. Y el ángulo de acá arriba tiene una medida de 60 grados, porque es lo que le falta a los ángulos interiores del triángulo para llegar a 180. Y después usa el coseno de 60 para usar este lado, que es el cateto adyacente al ángulo de arriba ahora, dividido por la hipotenusa. Y vamos a ver que efectivamente se llega al mismo valor. Bien, entonces, usando primero el seno de 30 grados, que es x dividido por la hipotenusa, vamos a tener que el seno de 30, perdón, el sin de 30 es x dividido por la hipotenusa y por lo tanto x va a ser el seno de 30 por este 11.37 que nos da entonces el valor de 5.68 que es aproximadamente lo mismo que teníamos aquí. Como les dije, aquí tenemos varias veces un problema de aproximación porque los grados no son exactamente eso y los largos no son exactamente eso. Y usando el coseno, y hacer el coseno de 60 por la hipotenusa que nos da efectivamente el mismo valor. Así que ambas maneras eran totalmente válidas para encontrarlo. Bien, aquí su compañero que dijo que estaba cerca del resultado, que en vez de multiplicar, los dividió. Así, fíjense. Recuerden que cuando su incógnita está siendo dividida por una cantidad, para despejar la incógnita, esa cantidad que está dividiendo pasa multiplicando para el otro lado. Bien, por lo mismo no considero que sea bueno que lleguen y multipliquen a lo loco o dividan a lo loco sin antes recordar qué significa la relación trigonométrica que están usando. Bien, coseno significa cateto opuesto dividido en hipotenusa. Bien, así que reemplacen eso con calma y verificando que esté todo bien antes de ponerse a despejar sus variables. Bien. Bien, Y que jóvenes. ordenen el ejercicio. Así, y háganlo bien ordenadito. Muchas gracias. Entonces, ¿sí? Si no se van a enredar, porque si son desordenados, aquí esto es como la clave. Exacto. Exacto. Por lo general en matemáticas, claro, le decimos que el orden es muy importante, pero yo creo que para esta materia en particular, sí, súper importante que sigan el orden de los ejercicios. Bien. Que anoten sus pasos claramente y que ustedes lo entiendan y que sean capaces de hacerse entender también, porque en la evaluación que van a tener, ustedes van a tener que mostrarme, no solamente decirme el resultado es esto, sino que van a tener que mostrarme que lo que hicieron está efectivamente en lo correcto.
Bien, recuerden Yo que les creo, pedimos no profesor, solamente la perdón. respuesta, ¿sí? Sí, yo creo que es como clave en este tipo de ejercicios, por lo menos que a mí me cuesta mucho matemática, es separarlos por pasos. Yo creo que es como Sí, lo mejor. Y eso contar los mismo. pasos para que no se les olvide ninguno y después revisar el ejercicio y ver si les falta algún paso. Aunque no es tan complicado, pero es mucha la información, entonces yo creo que lo mejor es ordenado y separarlo en pasos. Exacto. Entonces recuerden los pasos que le indicamos, son identificar qué es lo que me están preguntando, eso va a venir de una lectura del enunciado, entender o identificar las incógnitas del problema, qué es lo que no sabemos, e identificar lo que sí sabemos, lo que nos están dando. En este caso las incógnitas eran el largo de los catetos y nos estaban dando el largo de la hipotenusa y uno de los lados. Y después de eso entonces viene relacionar las razones trigonométricas con la información que tenemos y con lo que nos falta, y luego de eso el último paso que sería calcular. Los vamos a anotar en nuestra clase del día lunes en nuestra pizarra, en caso de 4 que ustedes pasos, quieran tenerlos anotados. Sí, esos 4 pasos. Bien. 4. Sí. Súper jóvenes. ¿Cuándo la prueba? El día jueves. Súper jóvenes, entonces, espero que con esto les haya aclarado un poco más el panorama de cómo hacer ejercicios de resolución de triángulos, usando ángulos a los que no les damos el seno y el coseno, sino que los tienen que encontrar ustedes. Bien, subo el video, sí, ayer me puse el día con las clases que faltaban, hoy o mañana entonces voy a poner esta y la de más ratito de física. ¿Ok? Cuídense mucho, que estén muy bien, vayan a desayunar si no lo han hecho en este ratito para que vuelvan con mucha energía para nuestra clase de física, donde justamente vamos a ver ese contenido, energía. ¿Bien? Ok, hasta Chao, luego. un gusto que estén muy bien, cuídense. Nos vemos el Igualmente, jueves. hasta luego. Chao, chao. Chao.